Arce, que ha sido elegido por el Partido Político Perú Libre. Ya lo tenemos en la comunicación vía Zoom. Congresista, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Cierra la puerta, Vamos a retomar la comunicación. Señor Fernando Arce, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Vez Cable. Bien, vamos a retomar la comunicación un momento más con el señor Fernando Arce. Él es parlamentario andino, ha sido elegido por el Partido Político Perú Libre para que nos pueda dar a conocer su opinión sobre lo que viene haciendo en estos momentos en el Parlamento andino, pero no solo ello, sino también cuál es la lectura internacional que se tiene sobre lo que viene aconteciendo en estos momentos aquí en nuestro país. Solamente para mencionar lo siguiente, que el día de hoy el diario El Comercio publica una información respecto a una anotación que se halló en una agenda, en un allanamiento que se hizo en el caso de la investigación que se le sigue al presidente Pedro Castillo por la licitación de la obra del puente Tarata 3 en la región San Martín, el caso Puente Tarata. Dentro de esto, por ejemplo, la Fiscalía, cuando allanó documentación, encontró una agenda. Y dentro de esta agenda encontró una anotación que versa lo siguiente: existe presión del presidente / ministro. Eso es lo que se encontró. Y esta agenda directamente le corresponde a Alcides Villafuerte, ex gerente de obras de Provías descentralizado. Él ha sido, o él sería el dueño de esta agenda, donde remarca que existe presión del presidente o el ministro. Y esto sería para la Fiscalía una nueva evidencia de lo que viene recopilándose en torno a este caso de presunta corrupción, en la que se ha puesto al presidente Pedro Castillo como blanco de investigación, pero del 2026 para adelante. Porque en estos momentos, ya lo dijo la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, no pueden investigar al presidente debido a que se encuentra en funciones y recién lo harán cuando él termine su mandato. Sobre este tema hablaremos en otro momento. Mientras tanto, estamos en la comunicación ya, como insistimos, con Fernando Arce, parlamentario andino. Señor Arce, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Vez Cable. Muy buenos días, estimado amigo. Aquí saludando a todos los hermanos peruanos y peruanas, y gusto para poder responder las preguntas. Por favor, cuéntenos un poco cuál es la opinión política que hay dentro del Parlamento andino, entre los parlamentarios de este nivel supranacional, respecto a lo que viene pasando en esos instantes en el país. Sí, justamente le comento como vicepresidente del Parlamento andino, yo tengo muy buena relación con las diferentes bancadas, razón por la cual soy cabeza en el Perú, vicepresidente, pero nos preocupa la actual situación, el enfrentamiento del Ejecutivo con el Legislativo, y es en ese sentido que anteriormente, hará un promedio de 4 semanas, quien le habla ha estado impulsando el acuerdo nacional. Pienso de que es el único camino, el único sendero para poder reconciliar al país en un tema de diálogo, en un tema de articulación de fuerzas y sobre todo, ¿no?, poner a la mesa, a la agenda, los diferentes planes de gobierno de las diferentes bancadas para poder apoyar la gobernabilidad. Claro, pero dentro de esto, las decisiones que podría tomar el Parlamento andino en el manejo, por ejemplo, político, recomendaciones, ¿qué cosas se aborda? Porque ustedes de una u otra forma se encuentran conectados a lo que está pasando en nuestro país. Sí, es cierto lo que usted dice, estimado periodista. Nuestras recomendaciones, nuestros aportes, nuestros marcos normativos no están aterrizando, y es por ello que también no tienen vinculancia. Y en la última reunión que tuvimos con el presidente de la República en el santuario de Pachacamac, le propusimos todos los parlamentarios andinos en pleno, porque estuvo presente nuestro expresidente del Parlamento andino, el senador chileno Juan Pablo Letelier, para que podamos formar parte de los gabinetes binacionales y sobre todo para que los cancilleres de cada país, en este caso pudieran ser 4, pudieran fortalecer el trabajo del Parlamento andino. No solamente tener el objetivo del sistema andino de integración, sino para que nuestros acuerdos, nuestros marcos normativos sean vinculantes. Y es por ello que nos estamos preparando para que a partir de julio el Perú presida la pro tempore de la CAN, donde tenemos varios puntos de agenda.
a favor de los países andinos y sobre todo de los países que son veedores del Parlamento andino. Claro, son importantes los gabinetes binacionales. Sin embargo, el presidente Pedro Castillo, ¿qué les manifestó ante ese planteamiento que hicieron ustedes que participen los parlamentarios andinos con los cancilleres de los países integrantes? ¿Ha habido algún nivel de receptividad por parte del gobierno o lo ha dejado en déjame pensarlo? No, hubo un acuerdo importante en la cual los parlamentarios andinos, nuestro secretario general, estuvieron presentes también de Ecuador, también algunos parlamentarios andinos. Vimos la buena predisposición del presidente de la República, en la cual también sostuvimos una reunión en Santiago de Chile con el presidente Boris, Gabriel Boris, que también estuvo de acuerdo. Por parte de Colombia también estamos a la espera de su pronunciamiento, pero hay mucho positivismo en este tema y es importante participar de la reunión a partir de julio, donde Perú va a presidir la CAN. En ese sentido vamos a poder consolidar y que nuestros marcos normativos, nuestros acuerdos sean vinculantes. Sí, ¿y qué otros consejos u otras recomendaciones, que es el término correcto? Porque ustedes no pueden legislar, no pueden aprobar una norma y luego que tenga que ser aplicable de manera obligatoria. No pasa como en el Parlamento Europeo, no es así hasta el momento. Pero ¿qué otra recomendación, que es lo que sí pueden hacer y lo único que realmente pueden hacer ustedes como parlamentario andino, le dieron al presidente Pedro Castillo frente al tema de la crisis económica, social y la convulsión que en estos momentos se está atravesando? Sí, no es que sea triunfalista, pero nosotros en corto tiempo vamos a tener el mismo nivel y el mismo objetivo del Parlamento Europeo. Y es por ello también que tenemos como veedor a España, tenemos a Marruecos y a Turquía, pero lo más importante que hemos estado impulsando frente a esta crisis es la reapertura de las fronteras. Hemos participado principalmente en la reapertura de las fronteras, hemos estado haciendo eventos también en Huaquillas, Aguas Verdes, en la frontera con Tumbes, viendo el problema de la contaminación del río Puyango. Pero lo más importante aquí, estimado amigo, es que se apueste por el diálogo, se apueste por la concertación. Ya el presidente de la República ha expresado su nivel de decir que se ha equivocado, que se ha rodeado por personas que no han sido las más competentes, de repente por su inexperiencia, por su falta de conocimiento, por su falta de visión de estadista, pero confiamos en que las diferentes fuerzas políticas acuerden estar trabajando por la gobernabilidad y sobre todo pongan al tapete, a la mesa, sus planes de gobierno para que se puedan ejecutar. Claro, señor Arce, yo le quiero retirar la pregunta. Además de que los parlamentarios andinos participen de los gabinetes binacionales, ¿qué otras recomendaciones le hicieron al presidente para que se pueda mejorar y solucionar esa situación de confrontación política en nuestro país? Nosotros le dijimos que trabaje con el Congreso de la República, que hayan puntos de agenda de la reactivación económica, del tema de la salud, del incremento del presupuesto educativo, sobre todo fortalecer el tema del Pacto Verde, del desarrollo sostenible y sobre todo ahí estuvieron hermanos también de Bolivia, donde también pusimos en agenda lo que se va a realizar el próximo 25, 26, 27 y 28 de este mes en la frontera entre Perú y Bolivia, porque vamos a consolidar de la mano con la CAF, la Universidad Aymara Binacional Perú-Bolivia, donde en un trabajo conjunto vamos a fortalecer el trabajo a favor de la educación. Y ahora, yo le quiero preguntar algo, más allá de las intenciones o las proyecciones políticas que tienen ustedes como Parlamento andino y las labores que puedan hacer de forma fructífera. ¿Cómo es visto en nuestro país, señor Arce? ¿Cómo es visto el Perú a nivel de la Comunidad Andina de Naciones? Sí, bueno, con mucha pena decimos que el Perú está siendo visto por los países hermanos como un país de confrontación, donde se ven intereses personales, no se apuesta por ese pueblo excluido, por las comunidades nativas, por las comunidades campesinas, de repente por falta de conocimiento, de bajar a descentralizar los trabajos. Nosotros como parlamentarios andinos, la primera reunión que tuvimos, y además agradezco a las diferentes bancadas del Parlamento andino, donde aprobamos por unanimidad la descentralización de nuestro trabajo, bajar a las fronteras, trabajar de la mano con las diferentes comunidades para poner más cerca al Parlamento andino. Muchas veces los parlamentarios andinos anteriores
se han pasado las reuniones de té, de café y nunca han bajado, han servido de puente ante el Ejecutivo, ante el Legislativo, para poder consolidar diferentes acciones, diferentes gestiones. Y es por ello que tenemos la esperanza de que ese rostro del Perú cambie para bien de todos. Necesitamos que nuestro país vaya con un objetivo de progreso, de desarrollo, de diálogo, de conversación, de acuerdo nacional. Claro, y ustedes de repente como parlamentarios andinos, representantes del Perú, ¿recogen alguna experiencia del manejo inflacionario que se dan en otros países miembros? Caso, por ejemplo, Ecuador. Situaciones de repente, experiencias como se dan en Bolivia, quizá países que se encuentran fuera de la Comunidad Andina de Naciones, pero que también podría permitir replicar relativamente el éxito del manejo inflacionario. Ecuador, Bolivia tienen inflación mucho más baja que la nuestra y eso repercute directamente de forma positiva en el bolsillo del consumidor, del ciudadano de a pie. En ese sentido, como parlamentarios andinos, ¿qué cosa ven ustedes, representantes peruanos, frente a sus homólogos? Sí, vemos alguna madurez política, pero frente a ese gran problema hay un parlamentario andino que es nuestro hermano Gustavo Pacheco, que ha propuesto el tema del derecho comunitario andino, donde estamos analizando, evaluando cada comportamiento, cada historia, cada antecedente de los países, donde de una u otra forma estamos comprometidos nosotros a corregir esos errores. Pero también no podemos mirar a Ecuador, ¿no?, como un país que está levantándose porque existe mucho conflicto también interno. Latentes. Existe mucho conflicto interno ahí, ¿no?, entre la comunidad indígena y sobre todo el gobierno, pero hoy por hoy esos problemas y sobre todo esas soluciones políticas que hay en los diferentes países nos sirven de ejemplo para nuestro país. Y hoy por hoy necesitamos poner, como le vuelvo a repetir, en agenda el acuerdo nacional. A eso estamos apuntando. ¿Y ahora cuándo podría materializarse que las decisiones que se tomen dentro del Parlamento andino sean vinculantes y no meras recomendaciones? Una recomendación es que usted me pueda decir algo, yo considero si es positivo o no. Que usted le puede decir algo al presidente o que el Parlamento andino le diga algo a un gobierno y ese gobierno de Colombia, de Ecuador o de Bolivia, que son los integrantes junto al Perú, decidan si es que lo aplican o no. ¿Cuándo podríamos llegar a ese nivel nivel vinculante de decisiones? Parlamento andino, gobierno nacional. Como le vuelvo a repetir, debe ser cuando presidamos la tempore, ahora en julio. Yo pienso que tenemos el apoyo de Chile, en este caso el presidente peruano Pedro Castillo, de Bolivia, esperemos pues quién gane en Colombia, y por parte de Ecuador vayamos a ver cómo nos tratan, pero de todas maneras yo tengo la plena seguridad que en poco tiempo el Parlamento andino va a ser similar al Parlamento Europeo. Bueno, se espera eso, porque en realidad se cuestiona mucho la labor, o se desconoce muchísimo la labor del parlamentario andino, porque sus decisiones no tienen mayor carácter vinculante, solamente recomendaciones. Pero yo quiero salir de ese escenario, el cual se desarrolla usted en este momento, señor Arce, y quiero traerlo al terreno nacional. ¿Usted cree que el presidente Pedro Castillo tiene que hacer cambios en su gabinete de ministros? ¿Tiene que haber un sexto gabinete, remover a Aníbal Torres o ratificarlo y refrescar algunas carteras? Se lo he dicho personalmente a nuestro presidente de la República. Yo participé en un acuerdo político con el profesor Pedro Castillo, él representando al magisterio, yo representando a un movimiento que estaba recién gestándose, el Partido de Transformación Nacional, que hoy se ha convertido en una fuerza política que va a tener muy buena representación en el país. Por otro lado estaba el partido oficial Perú Libre. Caminamos costa, sierra y selva, en sol, en lluvia, pero cuando llegó al poder nuestro presidente Pedro Castillo, pues fue acorralado, fue arrinconado por diferentes fuerzas que siempre han estado en los gobiernos de turno, y bueno, este es el resultado. ¿Qué faltó ahí? Faltó más agradecimiento a las bases que lo apoyamos, faltó más comunicación con los alcaldes, con los gobernadores regionales, faltó más comunicación y diálogo para poner la agenda país, no solamente mirar al Perú bajo un gobierno de Perú Libre, sino mirar al Perú ya con una visión de que el presidente debe ser presidente para todos, que ha estado
siempre acompañado de ministros, premieres que de una u otra forma no tenían esa visión progresista, moderna, es cierto. Entonces, hoy por hoy confiamos en que el presidente de la República haga un refresco, renueve su gabinete con personas que de una u otra forma pertenezcan de repente a diferentes bancadas, piensen distinto, porque así es la democracia, pero lo más importante aquí es rescatar, renovar y sobre todo reactivar la economía. Claro. Una visión para todos. Parlamentario Arce, yo no quiero malinterpretar sus palabras, le estoy escuchando muy atentamente lo que dice. ¿El presidente ha sido malagradecido? No es que haya sido malagradecido, sino de una u otra forma lo han cercado, lo han acorralado, que no ha tenido contacto con las bases, en este caso con el Amazonas, con la macrorregión sur, con la sierra, con los ronderos, con las comunidades campesinas, un poco como que le cerraron las puertas para que el pueblo tenga el contacto con su presidente. Ya, le cambio la pregunta entonces, le cambio la pregunta. El presidente entonces, claro, le cambio la pregunta. Me queda claro que para usted el presidente Castillo no ha sido malagradecido. Le cambio la cuestión. Entonces, si no ha sido malagradecido y no supo alinearse o cogerse bien del ideario del partido político que le encumbró la presidencia con las bases que lo respaldaron, entonces el presidente no tuvo ni tiene la personalidad para fijar posición de qué es lo que exactamente quiere hacer en su gobierno. No, que quede claro que el presidente fue invitado por Perú Libre. Y al ser invitado y ganar por el partido Perú Libre no significa que lleve, en este caso, las riendas del ideario, de la política, del pensamiento de Perú Libre, al cual yo felicito el pensamiento, el ideario, el estatuto, pero no comparto con el estatuto de Perú Libre, a pesar que he sido invitado por un acuerdo político que llevamos las bases, representadas por los movimientos populares, pero aquí se debe pensar humanistamente, para todos, una sola bandera de articulación. Y ya ganó el presidente y el presidente tiene que gobernar para todos, no solamente ser sectario. Es ese punto que yo quiero expresarle, señor periodista. Claro, me parece clara su precisión y muy importante. Dentro de esta situación que estamos atravesando, el Congreso de la República para usted tiene una responsabilidad dentro de lo que es la confrontación sin tregua que se está registrando, no solamente en este gobierno, sino desde el año 2016. Yo pienso que tiene un 90% de responsabilidad. Por mi parte, yo debería haber cerrado ese Congreso de la República. ¿Por qué? Porque un Congreso tiene que aportar leyes, no tiene que tener una visión obstruccionista. Hoy por hoy, señor periodista, yo le digo y le pregunto a la ciudadanía, ¿qué proyectos de ley han presentado o han aprobado a favor de esos pueblos excluidos? ¿Qué han hecho? Falta agua, falta electrificación, falta muros de contención, falta el presupuesto en educación, postas, tremendas colas en los hospitales, y es una cola interminable de requerimientos de la población. Pero ¿qué ha hecho el Congreso de la República? Nada. Y es por ello que ha faltado carácter a nuestro presidente de la República para de una u otra forma tomar decisiones radicales. Uno sale a la calle, sus hijos salen a la calle con uno, lo asaltan, lo roban, lo extorsionan, lo matan. Y no podemos seguir existiendo. En esos puntos debe sentarse el Congreso de la República. Ya, pero señor Arce, yo quiero que me diga algo. Entiendo que hay muchísimo que discutir sobre lo que hace el Congreso, y es un Congreso tan deslegitimado que bordea el 90% de rechazo ciudadano. Se sabe que este Congreso puede ser peor que los anteriores y el que viene será peor que este. Eso siempre suele suceder. Sin embargo, cuando se menciona que falta agua, electrificación, la gente se cola en postas, los hospitales, eso no son competencias del Ejecutivo, porque el Congreso no implementa agua, el Congreso no implementa tendido de redes eléctricas, tampoco construye hospitales. Eso es el manejo presupuestario que tiene el Ejecutivo, que tiene sus programas nacional de inversión en cada ministerio. Agua potable, Lima, Callao y provincias, zonas rurales. Además, el tema del Ministerio de Vivienda, hospitales, el MINSA, en el tema de carreteras, el MTC. ¿No son responsabilidades del Ejecutivo que usted le quiere dar al Congreso? Pero no podemos cargar las responsabilidades al Ejecutivo ni a los ministerios, sino que, por ejemplo, ¿por qué hay esquemas integrales que están más de 20, 25 años de gente, de asentamientos humanos que no tiene agua, no tiene alcantarillado? Porque no hay leyes que faculten que los ministerios o que las entidades eliminen el tema de la burocracia.
Entonces, ahí me veo, ¿no? Que tienen que haber leyes más rápidas, leyes que puedan consolidar, aterrizar los presupuestos, y sobre todo tiene que haber diálogo. El Congreso está para apoyar al Ejecutivo, tiene que conversar, consolidar, hacer reuniones descentralizadas. En este caso, los congresistas tienen algunos reconocimientos por semanas de representación, van a las diferentes comunidades, pero ¿cuáles son los resultados? A eso me refiero, ¿cuáles son los resultados? Bien, ahora, para terminar, entonces para usted el Congreso tiene que ser disuelto, tiene que ser cerrado, pero si no hay un mecanismo constitucional, ¿implicaría que el presidente haga lo que ha hecho Alberto Fujimori, dar un autogolpe? No, lo que yo debo proponer es que haya más autoridad. Le ha faltado mano dura a nuestro presidente de la República, que yo sigo confiando en él, una persona honesta, una persona que no conoce de política, una persona de repente sin visión, estadista, pero se ha dejado manipular. Siempre han estado, y perdón por lo que yo le digo, siempre ha estado la caviarada ahí acompañando al presidente de la República, que han visto sus intereses personales. Veamos, si usted averigüe cuánto ganan los caviares en los diferentes ministerios por consultorías. ¿Y por qué no va ahí el Congreso de la República a fiscalizar? Puras consultorías, y además, ¿dónde quedan esas consultorías? Por eso es que acá falta mano dura, falta autoridad, y sobre todo, yo, si hubiera sido presidente de la República, hubiera disuelto ese Congreso a la semana que me estaban poniendo trabas. Claro, pero señora Arce, usted habla como parlamentario andino. Disolver el Congreso sería hacer esto que usted me está negando, que es dar el golpe de Estado o el autogolpe que hizo Alberto Fujimori. Es así, pero yo lo hubiera hecho desde el momento que estaba obstruyendo el progreso y desarrollo de la patria, pero hoy por hoy ya el presidente tiene serios problemas, en la cual, pues bueno, se está enfrentando, pues ahora ya no solamente al Congreso de la República, sino está un poco legitimado por la misma población. También, sobre todo, pues bueno, no voy a hablar mal de los medios de comunicación, pero también a veces la prensa ha estado exponiendo otros temas que no son, pues, vitales, y sobre todo favorecer el tema de visión progresista que pueda tener un gobierno, ¿no? Bien, señor Arce, muchísimas gracias por la comunicación alcanzada. Que tenga buen día. Y gracias por la entrevista. Gracias. Bien, muchísimas gracias. 9:51 minutos. Vamos a la pausa rápidamente. Venimos con más aquí en Política y Poder por Vez Cable Televisión.